El primer consejo sería que hicieras un plan de viabilidad, que hay mucha gente que la ilusión le lleva a montar el negocio sin haber hecho previamente un pequeño estudio de costes, entonces se meten al toro sin evidentemente saber cuánto vale una seguridad social, qué van a tener que pagar de impuestos, qué régimen de si va a ser estimación directa, estimación objetiva, de las posibilidades que le brinda la administración tributaria le conviene, ¿no? Entonces, lo primero es hacer un pequeño estudio sobre ese particular acerca de la viabilidad del negocio. Segundo consejo, para un mejor aprovechamiento, evidentemente, de su capacidad empresarial, que mirara, evidentemente, los recursos y subvenciones que ponen las administraciones a disposición, que también los hay, para montar ese pequeño negocio, no basándose solamente en él, sino que le sirva como ayuda. El tercer consejo, pues tendría que darse de alta censal en la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Se ha creado una sociedad mediante un modelo 036 o 037 y decirle a la Administración de Hacienda, pues aquí estoy yo que voy a empezar mi negocio, hacer esa comunicación de inicio. El cuarto consejo, pues evidentemente tiene que darse de alta paralelamente, como va a tener una actividad y va a ser cotidiana y la va a ejercer con habitualidad, pues va a tenerse también que dar de alta en Seguridad Social, como autónomo. Y el quinto consejo, pues empezar a funcionar y sobre todo tener claro que aparte de ser director de la empresa, pues tiene que tener una clara vocación comercial y tener mucha paciencia, es decir, porque las empresas tampoco la gente piensa que nos vamos a hacer todos millonarios en un día o en un mes dice, hay que tener un poquito de paciencia, evidentemente, cuando uno se mete en un negocio, es decir, y vamos a hablar a 2 o 3 años vista, es decir, que nadie se impaciente porque crea que el negocio no le ha salido en 3 meses, que siga perseverando y que al final, con total seguridad, si el proyecto es viable y es bueno, lo conseguirá. Si uno ha hecho todo lo posible y lo imposible ya, pues si en un plano en 8 meses no ha tenido progresión, que no quiere decir, no quiere decir que haya tenido ya pingües beneficios, no, es decir, que el negocio esté en ascenso, esté en rampa de salida. Es decir, si se ve que a pesar de ese esfuerzo no hay progresión, pues entonces uno se tendría que dar cuenta y dice, hombre, lo mismo el negocio, si no ha salido para adelante, pues evidentemente no va a salir. Yo siempre recomiendo al principio a la gente, es decir, si el negocio es pequeño, que al principio lo hagan de forma personal y directa. ¿Qué quiere decir? Para que no incurran en muchos gastos, que al principio sean ellos los artífices, los generadores del negocio, es decir, que no contraten de entrada 3, 4 trabajadores y tal, porque esto, dice, vamos a ver lo que da, voy a hacerlo yo, en la medida que pueda, si el negocio me lo permite, con mi trabajo, con lo cual no estoy incurriendo en excesivos gastos, ¿de acuerdo? Y si no, si el negocio tiene que ir un poquito más allá, es decir, que necesita de ayuda, pues con los trabajadores mínimos hasta ver cómo despega, hasta ver evidentemente qué sensación está produciendo este negocio en la sociedad y tal, y así fácilmente el negocio despegará. Es decir, también, y lo doy como consejo, aunque sea un sexto, no tiremos la casa por la ventana ni nos volvamos locos en un inicio. El ser empresario es un camino de esfuerzo y de esfuerzo personal mayormente, No creamos que contratando 5 trabajadores de entrada nos vamos a poner, pues por ejemplo, en una cafetería que hemos montado chulísima y que ya está todo hecho con eso. Probablemente el negocio, lo mismo al principio, tiene que tener 3 trabajadores hasta que vea a la gente que está entrando. Y 17 horas el empresario allí, vigilando, controlando, es decir, a qué hora entra más gente, menos gente. De esa manera es como evidentemente se hace la empresa, ¿no? Todas estas cosas se explican precisamente en el curso de creación y gestión de microempresas para que la gente no se llame a engaño.